El diccionario ideológico. Hola a todos. El siguiente video relacionado con los aspectos más importantes del diccionario ideológico, tales como su definición, características, estructura y clases, será presentado por Jessica Medina, Daisy Montiel y mi persona Valeria Paricio, estudiantes de tercer semestre en el programa de licenciatura en Educación Básica con énfasis en Humanidades, Lengua Castellana de la Universidad de Córdoba. Antes de comenzar con todos los aspectos relacionados con el diccionario ideológico, es preciso delimitar la disciplina que se encarga del estudio de estos. Esa es la lexicografía. El término lexicografía alude a la rama de la lingüística que se encarga de la elaboración de diccionarios y del estudio de este tipo de obras en cuanto a su historia, tipología, método. La lexicografía moderna comporta, por tanto, una práctica y una teoría lingüística relacionada, en última instancia, con las palabras. Otra definición de lexicografía es la que se refiere al estudio del léxico en general o de una lengua en particular. Es una rama de la lingüística que intenta fijar las técnicas y métodos aplicables en la redacción de diccionarios de todo tipo. La lexicografía debe servirse de ciencias afines como la etimología y la lexicología. Ahora, quien se encarga de poner en práctica lo dicho anteriormente es el lexicógrafo, persona que recopila o selecciona los vocablos que han de entrar en un léxico. De igual manera determina los objetivos que tiene la obra lexicográfica según el tipo de diccionario, así como también descartará las palabras que están en desuso, como los arcaísmos, por poner un ejemplo. Bien, hasta aquí hemos definido qué es la lexicografía y a su vez quién se encarga de su estudio. Pero, ¿qué es un diccionario? En sentido amplio puede definirse como aquellas compilaciones escritas que presentan generalmente en orden alfabético una gran cantidad de palabras y términos a fin de conocer su significado, explicar cómo se escriben, cómo se pronuncian y así también cuáles son sus etimologías. Cabe destacar de todos modos que esa información no es incluida en todos los diccionarios, sino que existen publicaciones específicas para ello. Aquí mencionaremos los tipos de diccionario que encontraremos. Diccionario de la lengua, diccionario de sinónimos y antónimos, diccionario visual, diccionario etimológico, diccionario de idiomas, diccionario especializado, diccionario biográfico, diccionario diacrónico, diccionario sincrónico. Este se divide en monolingüe, plurilingüe, enciclopedia, técnico o científico y de abreviaturas. Centrándonos en el objeto principal de esta presentación y retomando con el punto de partida, un diccionario ideológico se define como una herramienta útil para distintos fines creativos, ya que puede ser utilizada como un generador de ideas relacionando distintos términos entre sí. Partiendo de una idea clave se puede llegar a distintos conceptos, todos relacionados con un término principal. La tipología de diccionarios es amplia y los contenidos de los mismos diferentes. Aunque no existe todavía una clasificación única sobre los tipos de diccionarios, algunos autores han propuesto diversas clasificaciones. Entre ellas se destaca por ser probablemente la más general, la que distingue a los diccionarios en función de su macroestructura y que responde básicamente a tres tipos de ordenación. Cada una de estas ordenaciones da como resultado un tipo de diccionario. En la ordenación sistemática hace parte de los diccionarios onomasiológicos. La ordenación ideológica y analógica se distingue diccionarios ideológicos. Finalmente, en la ordenación alfabética están los diccionarios semasiológicos. Aunque para muchos autores la diferencia entre la ordenación sistemática y la ideológica no está clara, pues se habla de diccionarios onomasiológicos o ideológicos indistintamente. En un principio, la ordenación sistemática, es decir, por temas, correspondería solo a enciclopedias. Sin embargo, en los diccionarios ideológicos aparecen estas dos partes, la temática y la ideología o analogía, lo que justifica hablar de diccionarios onomasiológicos o ideológicos sin establecer distinciones. Los diccionarios ideológicos sitúan cada palabra en el tema que le corresponde y establecen todas las conexiones posibles entre una palabra y las que de alguna manera pueden estar relacionadas con ella. El esquema de los diccionarios ideológicos, aunque con algunas diferencias, suele ser un cuadro en general de ideas, una parte donde
se exponen palabras agrupadas en torno a un concepto, y un índice alfabético. Este esquema se puede desarrollar en 3 partes, como sucede en el DI, Diccionario Ideológico de Cáceres, o en 5 partes con el AL, Diccionario Ideológico, Atlas del Léxico de Alargado Izquierdo. En el diccionario ideológico está dividido en 3 partes: parte sinóptica, analógica y alfabética. En la primera, los vocablos se agrupan por campos semánticos como la medicina, la vivienda, el comercio, etc. En la segunda, se agrupan por orden alfabético listados de palabras con significados afines. Estos listados aparecen encabezados por un término que sirve de enunciado. Y en la tercera, las palabras de la lengua aparecen ordenadas alfabéticamente junto a las diversas acepciones o significados. Las palabras y las acepciones que registran nos remiten mediante un asterisco a la parte analógica. Por ejemplo, en un diccionario ideológico, si se quiere buscar la palabra gato, se empieza de lo más general a lo más específico. Nos dirigimos entonces a la sección animales. Después distinguimos qué orden pertenecen, en este caso felino. Posteriormente discriminamos los que tienen una relación estrecha con el hombre. Encontramos en esta clasificación a los animales domésticos. Aquí hallamos a los perros y gatos, y estos a su vez se distinguen por sus razas. Como en esta ocasión lo que nos interesa son los gatos, indagaremos al detalle acerca de sus características dependiendo de sus rasgos físicos y genéticos, bien sea si es un persa, azul ruso o angora turco, etc. El atlas léxico está dividido en 5 partes. La primera es un cuadro general de clasificación que presenta ordenadas en 6 grupos las ideas generales con un desarrollo de lo que cada idea contiene. Por ejemplo, la idea de materia contiene a su vez 3 cuadros: elementos 11, energía 12 y estados 13. El número que aparece en paréntesis corresponde al cuadro de la parte sinóptica donde se desarrollan los grupos de ideas de esa primera parte. La parte analógica, que en este diccionario constituye la tercera parte, desarrolla cada uno de los grupos ideológicos de la parte sinóptica, ordenándolos en subgrupos por afinidad o analogía conceptual. Estos subgrupos aparecen catalogados en función de la categoría gramatical. La cuarta parte es un índice alfabético de todas las palabras de la parte analógica en la que se indican el nombre y el número de los grupos ideológicos que le incluyen. Por último, encontramos un diccionario semántico en el que se definen como ejemplos y notas gramaticales todas las palabras de la parte analógica. Existen 2 funciones básicas del diccionario ideológico que vale la pena mencionar. Son función semasiológica y la función onomasiológica. En la función semasiológica se parte del lema para llegar a determinar su significado. Esta es la función más utilizada junto con la búsqueda de una palabra para comprobar su correcta ortografía. La función onomasiológica se trata del procedimiento inverso al anterior. En la semasiológica partimos de la palabra hacia el concepto. En la onomasiológica conocemos la idea pero no tenemos la voz exacta o no queremos repetirla de nuevo. Dejando de lado esta parte, ahora procederemos a mencionar algunos diccionarios ideológicos que han surgido a lo largo de toda la historia, entre los cuales se encuentran Onomasticón, lengua griega, clasificación, campos semánticos, autor Julio Pollux, año 135, partes 10. El vocabulario inmortal, lengua sánscrito, clasificación 10.000 palabras del sánscrito, autor Amarasima, año 375, parte 3. El Roger de Thesaurus de las palabras y frases de inglés, lengua inglés, clasificación 980 campos semánticos, autor Peter Mark Roger, año 1852, parte 6. Diccionario ideológico de la lengua española, lengua española, clasificación alfabética 2000 entradas, autor Julio Cáceres, año 1942, parte 3. Diccionario analógica de lengua portuguesa, lengua portuguesa, autor Carlos Spitzer, año 1957. Diccionario ideológico Vox, lengua española, clasificación 1274 campos semánticos, autor Investigación colectiva, año 1995, parte 5. Diccionario temático del español,
Lengua, español. Autor Rafael del Moral, año 1998. Diccionario ideológico Atlas Léxico de la lengua española. Lengua, español. Clasificación 1600 campos semánticos. Autor Rafael del Moral, año 2009, partes 8. En definitiva, un diccionario ideológico resulta una herramienta muy útil para el usuario a la hora de hacer una consulta, porque presenta una información mucho más completa con relación a la palabra buscada, es decir, no solo se limita a la mera definición del concepto, sino que además muestra todas las relaciones posibles que existan con el lema en cuestión. Muchas gracias por su atención.